AMASBAC. Les quiero también decir de que tenemos ahora el apoyo, el respaldo de la aseguradora GMX. Ellos nos van a dar una plática. Espero que sea de interés para todos ustedes. Los expositores pues vienen con todos los conocimientos. En este caso, Adriana nos va a compartir un poco de la biografía de cada uno de ellos y luego ya entramos directamente al tema. Muchas gracias por todo. Hola, buenos días. A los que están aquí físicamente, tanto como los que nos acompañan vía Zoom, a la conferencia Análisis Estructural de la Responsabilidad Ambiental. Uno de los expositores es César Josué Rodríguez Rubalcaba, es licenciado en Derecho, con maestría en Derecho de Amparo. Actualmente se desempeña como suscriptor senior de responsabilidad civil en GMX Seguros y está encargado de este nicho en la Oficina Regional Noreste. Y el otro expositor, Luis Alberto Oregal Reyes, también licenciado en Derecho con 5 años de experiencia en el ramo de responsabilidad civil. Actualmente es suscriptor encargado del área de responsabilidad ambiental en la oficina matriz. Muchas gracias, bienvenidos y comenzamos. Hola, buenos días. Para los que no tengo el gusto, mi nombre es César Rodríguez. Yo estoy encargado actualmente, como comentaba ahorita Adriana, de la parte de responsabilidad civil aquí en la Oficina Regional Noreste. Y en la plática que venimos a platicar, a exponer, es el seguro de responsabilidad ambiental. Muchos a lo mejor habrán escuchado del seguro de RC Contaminación, RC Ecológica, responsabilidad civil, daños al medio ambiente. Y en esta ocasión vamos a tratar algunos tópicos, empezando por la normatividad o la legislación aplicable a la cobertura de responsabilidad ambiental, que es un seguro o son requisitos distintos a una RC Contaminación súbita e imprevista, o a una RC ecológica que normalmente se conoce o se maneja. Para empezar, vamos a ver los antecedentes, primeramente la legislación. Esto está tutelado en el artículo 4º constitucional, es un derecho fundamental, es un derecho humano, el derecho al medio ambiente. El artículo 4º menciona que es un derecho al medio ambiente sano. El Estado es el que se debe de encargar de que esto se cumpla, que garantice el respeto a este derecho, y el que ocasione un daño o un deterioro al ambiente tenga que reparar el daño o, en su caso, pagar su multa o su sanción. La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental reconoce que el daño ocasionado al ambiente es independiente al daño patrimonial sufrido por los propietarios de los elementos y recursos naturales. En este punto vamos viendo la primera diferencia entre una RC y una RA, que es como se le conoce el riesgo ambiental o responsabilidad ambiental. Como bien conocen, el tema de responsabilidad civil es un daño a terceros en su persona, en sus bienes, en su inmueble. En un tema de riesgo ambiental o de responsabilidad ambiental va más allá. Al final de cuentas, los recursos naturales, el subsuelo, no es propiedad de un tercero, es el Estado el que se encarga de tutelar este bien. Entonces, aquí, a diferencia de una RC, que es un daño a un tercero, una responsabilidad ambiental va más allá, va a cubrir otro tipo de responsabilidades. La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en su artículo 1º, en su párrafo 2º, nos menciona cuál es el objeto de esta legislación. Al final de cuentas, tenemos en la Carta Magna o en la Constitución el derecho al ambiente, y la legislación aplicable, que es la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, tiene por objeto la protección, perseveración, restauración del ambiente y equilibrio ecológico, garantizar los derechos humanos a un ambiente sano, y que si hay una responsabilidad generada por el deterioro al medio ambiente, pues se tenga que hacer la indemnización correspondiente. La que sigue, por favor. La definición de daño ambiental, la propia ley nos da una definición en su artículo 2º, fracción 3ª, que nos dice que es la pérdida, cambio, deterioro, menoscabo
de las afectaciones o modificaciones adversos y mesurables en los hábitats, ecosistemas, elementos y recursos naturales, condiciones químicas, físicas y biológicas. Al final de cuentas, toda esta cobertura de riesgo ambiental va enfocada a una cobertura del medio ambiente, que es un bien que todos debemos todos tenemos el derecho a un ambiente sano. ¿Qué sigue, por favor? ¿Quiénes tienen la obligación en un tema ambiental? Esto también es importante que lo sepamos, porque muchas veces podemos pensar, no, es que un riesgo ambiental o una póliza ambiental, solamente las grandes empresas o las empresas que tienen contaminantes, emisión de contaminantes, una gasera o una concretera, y no, la ley nos marca que es toda persona física o moral que con su acción o omisión ocasione un daño indirectamente o directamente al ambiente. Y estarán obligados, en caso de que haya un daño, a la reparación del daño o a tratar de resarcir el estado en el que estaba. Entonces, aquí podemos ver en este ejemplo que no necesariamente es para una empresa grande. Desde una persona que tiene un vehículo, un tractocamión que se dedica a hacer recolección de chatarra o recolección de residuos peligrosos, desde esta persona ya debe de tener su póliza de riesgo ambiental, porque al final de cuentas es una persona que puede ocasionar un daño al medio ambiente por el traslado, que ahí es lo que vamos viendo, que aquí es en la siguiente diapositiva, nos dicen quiénes deben contar con el seguro de responsabilidad ambiental. La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente nos menciona en el artículo 147 bis que las actividades que se consideren altamente riesgosas deben contar con un seguro de riesgo ambiental. Aquí en este seguro, en esta normativa, no nos dice de responsabilidad civil o de RC. Ya desde este punto ya se empieza a manejar el término o la terminología de riesgo ambiental o responsabilidad ambiental. La Ley Federal de Responsabilidad del Medio Ambiente nos dice quiénes son estas actividades altamente riesgosas, que son actividades que impliquen generación o manejo de sustancias con características corrosivas, radioactivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, biológico-infecciosas, en los términos dispuestos por la normativa. En este caso, aquí podemos ver, nos ha tocado muchas veces para, por ejemplo, hospitales, que no hay una empresa que está estipulada, es Juanito, que es el tío del director del hospital que tiene un camión y vaya a recolección de residuos. Desde este Juanito que no tiene una SA, que no tiene, o sea, que es una persona física, él al momento de que está haciendo uso de cosas explosivas, radioactivas, biológico-infecciosas, ya debe de tener un seguro de riesgo ambiental, independientemente de la póliza del camión, independientemente de la RC, daños por la carga o transportación de materiales y residuos peligrosos, él ya debe de contar también con su seguro de responsabilidad ambiental. Llega a haber alguna auditoría, llega a haber un tema donde Semarnat o la CEA o la CRE se metan a revisión y pues puede ser acreedor a multas y sanciones que vamos a ver un poquito más adelante. En el reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en el artículo 51, se considerará que pueden producir daños graves a los ecosistemas cuando puedan liberarse sustancias que al contacto con el ambiente se transforman en tóxicas, lugares en los que se pretenda realizar obras o actividades y estén cerca de mantos acuíferos, especies de flora y fauna silvestre, especies endémicas en peligro de extinción, áreas naturales protegidas y actividades consideradas riesgosas. Aquí estamos viendo que en este reglamento no solamente las gasolineras o los transportistas de gasoductos o los transportistas de gas LP o los transportistas de sustancias tóxicas, no solamente ellos deben de contar con un seguro de responsabilidad ambiental. El tema va desde una construcción que está cerca de un lago, que está cerca del mar, que está cerca de una selva, por ejemplo, ahorita en el caso del Tren Maya que cruza toda la selva, que es un área protegida o que es un tema donde hay un ecosistema. A partir de todo esto, la normativa nos marca que ellos también deben de contar con una póliza de riesgo ambiental, porque la póliza de RC te va a cubrir el daño que tú le hagas a un tercero, pero en este caso un daño en un ecosistema no se considera el tercero el ecosistema. Entonces en este caso la póliza de RC no te lo ampararía como tal una póliza de riesgo ambiental que va más allá. Por eso la normatividad hace esa distinción. De hecho ahorita vamos a ver un poquito más adelante que en materia de hidrocarburos
la legislación pide tanto una póliza de RC y también te pide una póliza de RA o de riesgo ambiental. Todo lo que vienen siendo gaseras, gasolineras, ellos ya por ley deben de contar, y para presentar las acreditaciones deben de contar con ambas pólizas, responsabilidad civil y responsabilidad ambiental. Aquí, como les comentábamos, la Semarnat es el que se encarga de todo este tipo de tutelas, tiene sus órganos desconcentrados, que en este caso es la SEA, y la SEA es la que se encarga en materia de hidrocarburos de regular y supervisar la industria, las operaciones y la protección al ambiente. Tenemos que la propia SEA emite las disposiciones administrativas de carácter general, las DAS, y en estas son donde se empiezan a revisar los requisitos que debe de tener cada una de estas actividades. Aquí, por ejemplo, tenemos en el 2016, salió la convocatoria y salió la disposición administrativa de exploración y extracción de hidrocarburos, que fue con el tema de la reforma en materia energética. Empezó a salir más este tema del seguro de responsabilidad ambiental. En 2018 también salió para hidrocarburos, petrolíferos, en el expendio al público, que antes las pólizas de gasolineras, un Oxogas, todo este tipo de gasolineras solamente tenían la RC que te pedía el municipio y no contaban con una póliza de riesgo ambiental, que ahora sí ya se les exige para cuando tienen que hacer su renovación de licencias o para aperturar una nueva ubicación, tienen que contar con ambas pólizas. Lo que sigue, por favor. Aquí tenemos algunas actividades que son objeto de regulación, que son los transportes de hidrocarburos a través de autotanques, carrotanques, buquetanques, semirremolques, instalaciones de almacenamiento, incluso estas empresas que no se dedican a la mejora, que no son centros de acopio o centros de residuos peligrosos, pero que dentro de su empresa llegan a tener por cierto tiempo residuos peligrosos almacenados, también deben de contar con su póliza de responsabilidad ambiental. Distribución de hidrocarburos por ductos, autotanques, vehículos de reparto, planta de distribución, y expendio al público, que pues son las gaseras, gasolineras. Todos estos tipos del sector de hidrocarburos deben de tener ambas pólizas de responsabilidad civil y responsabilidad ambiental. Aquí en la disposición administrativa de carácter general encaminada al expendio al público, en el artículo 32 nos dice que quienes realicen estas actividades de expendio al público deben de incluir la cobertura de RC y RA. Así como aquí está el texto de la ley, ya en esta normativa ya se hace esta disposición en la cual deben de contar con ambas pólizas y te da los límites que cada cobertura debe de tener. Debes de tener una póliza por $275,000, la RC que te cubra actividades inmuebles y la RA que te cubra atención de emergencias, contaminación de contaminantes, mitigación de impacto y daños, restauración y compensación ambiental, caracterización de sitios contaminados y remediación de sitios. Que en esto podemos ver que también va ya una diferencia con la RC. En una póliza de RC yo no te voy a cubrir el daño al predio propio, pero en una póliza de riesgo ambiental, al final de cuentas, si hay una contaminación en el subsuelo no es tu territorio, no es tu propiedad, ya cubrimos la contaminación en predios propios, o pues, por así decirlo, si hay una contaminación, una filtración en el subsuelo de petróleo, de petroquímicos, de sustancias peligrosas, con esta póliza de riesgo ambiental ya se cubre todo este tipo de gastos de remediación. Sí, por favor. Incluso hubo una reforma adicional en este año pasado, donde se les pidieron a estas empresas que tienen ahí su expendio de hidrocarburos o de gas, estas cláusulas, pidieron cláusula de no cancelación, a excepción de que Pemex lo autorice, reinstalación automática, y los regulados, que así se les conoce en las disposiciones administrativas de carácter general, los regulados son las personas que son propietarias de estos expendios, podrán contratar pólizas de seguro en las que se incluyan 2 o más actividades señaladas. Por ejemplo, si hace la transportación del hidrocarburo y hace el expendio, ya podemos incluir, de acuerdo a la norma, en una sola póliza ambos riesgos, sumando las sumas aseguradas, porque como vamos a ver un poquito más adelante, en la propia disposición administrativa de carácter general
ya te pide por cierta actividad las sumas aseguradas mínimas o lo que es el requisito por norma. Hay algunas actividades que por el riesgo o por la especialización no nos arroja una suma asegurada, te arroja que se debe hacer un estudio de pérdida máxima probable, que en este caso se contrata el estudio por parte del transportista o por parte del dueño del expendio, y se va un perito, se hace te hace estudios y todo, y te dice cuánto es lo que debes de contratar en una posible pérdida máxima que tú puedas tener. Esto ya es un poquito para, por ejemplo, ductos y ya explotación de pozos petroleros, donde la disposición administrativa no te comparte ya una suma asegurada y te obliga a que tú como dueño contrates un tercero para que te haga ese estudio. En la disposición administrativa de carácter general también nos habla de temas de transporte. O sea, ahorita lo que vimos era exclusivo para el tema de expendios, para el tema de gaseras, de gasolineras. También para los transportes también tiene su regulación. En los transportes por ductos, autotanques, semirremolques, carrotanques, buquetanques, deben contar igualmente con un seguro de RC y de REA, de acuerdo a lo establecido por dichas disposiciones. Buenos días. Antes que nada, pues agradezco mucho su visita el día de hoy y espero que esta plática pueda serles de utilidad en su día a día. Dando continuidad a lo indicado por mi compañero César, en GMX nos preocupamos por crear un producto dirigido al asegurado y que pueda cumplir con las disposiciones mencionadas anteriormente. Como ya vimos, para el tema de transportación es necesario que contemos con una póliza registrada ante la autoridad. Las disposiciones administrativas señalan que la póliza necesita contar con límites de responsabilidad civil y responsabilidad ambiental. El límite mínimo para transporte por autotanque y semirremolque es de $75,000 y para responsabilidad ambiental de $45,000. A su vez, pide un exceso de $750,000. Esta póliza que nosotros diseñamos es para el tema de hidrocarburos. Hay que ser muy puntuales en esto porque también existe la transportación de materiales y o residuos peligrosos, pero fuera de este sector, como puede ser el tema de litio, el tema de desechos tóxicos, etcétera. Y para este tipo de empresas también tenemos un seguro especializado que veremos más adelante. Cuando se trata del transporte por carrotanques o ferrocarriles, la regulación te pide un seguro de responsabilidad civil y responsabilidad ambiental por $20 millones. Este límite puede ser modificado siempre y cuando el regulado presente su estudio de pérdida máxima probable. Estos límites, recordemos que son los mínimos que solicita la SEA y en caso de que el asegurado no esté de acuerdo con ellos, puede modificarse siempre y cuando presente su estudio. Este estudio de pérdida máxima probable tiene que ser dictaminado por un tercero autorizado y no puede ser presentado por cualquier otra autoridad si no está autorizada por la propia SEA. Mientras se trate de buquetanques, estos van a depender de las unidades de arqueo bruto o del tamaño del buquetanque, indicando que hasta 2,000 unidades de arqueo bruto necesitan $5 millones, hasta 5,000 unidades vamos a necesitar $10 millones, de 5,000 a 15,000, $100 millones, y de 15,000 en adelante son $1,000 millones. Como verán, estos límites que establece la autoridad son muy grandes, entonces normalmente los regulados optan por presentar un estudio de pérdida máxima probable. Se nos plantea la pregunta si el seguro es un seguro obligatorio, este seguro de responsabilidad civil y responsabilidad ambiental. Para GMX lo tomamos como un seguro obligatorio, ya que está dispuesto por la autoridad que es la Agencia de Energía, Seguridad y Ambiente, que es la SEA. Esta SEA, como ya dijo César, dicta las disposiciones administrativas de carácter general, las cuales tienen la especialidad de que se toman como leyes. Entonces, es un seguro obligatorio. Por lo tanto, no puede cesar en sus efectos o no puede cancelarse con anterioridad a su fecha de terminación y el pago tiene que ser de contado.
no se acepta pago fraccionado en este tipo de pólizas. En GMX planteamos varias soluciones a partir del boom ecológico. Todo surge con la reforma energética de 2013. Posterior a ella, en 2015 se crea la agencia que es la SEA, y GMX, que como especialistas en responsabilidad civil, empezamos a investigar, a tener mesas de diálogos con la SEA, con la AMIS, para ver qué tipo de seguro era el que iban a solicitar para los regulados. Entonces, con base a ello, contamos con 4 productos específicos, que es la póliza de responsabilidad civil contaminación, la cual te cubre contaminación súbita e imprevista, pero te excluye contaminación gradual o paulatina. Esta póliza de responsabilidad civil contaminación va encaminada para cubrir daños a terceros por tus actividades derivadas de contaminación que causes. También tenemos la póliza de responsabilidad civil por daños por la transportación de materiales y o residuos peligrosos, la cual es una póliza obligatoria en materia de hidrocarburos según la SEA, y para otro tipo de materiales también es importante contar con la póliza. Estas pólizas son de responsabilidad civil, no hay que olvidar eso. También tenemos la póliza de estaciones de servicio, que puede ser póliza paquete o póliza de responsabilidad civil. La póliza paquete es la que trae toda la parte de daños, y la póliza de responsabilidad civil es en la que incluimos las coberturas que solicita la SEA de responsabilidad civil y responsabilidad ambiental. Por último, también trabajamos en el seguro de responsabilidad ambiental, el cual va encaminado a cubrir los daños que causemos al medio ambiente, y el cual tiene ciertas especificaciones trabajadas en conjunto con las autoridades para poder dar cumplimiento a la normatividad mexicana. Derivado de lo anterior, el producto de estaciones de servicio que ofrece GMX cuenta con las coberturas de responsabilidad civil, actividades inmuebles, que incluye RC legal de empleados y trabajadores, RC por la tenencia o uso de máquinas de trabajo y RC por daños a vehículos ajenos durante las maniobras de carga y descarga. A su vez, te cubre la responsabilidad ambiental por daños al ambiente, que incluye, como ya dijo mi compañero César, la atención a emergencias, contención de contaminantes, mitigación de impactos y daños ambientales, restauración, caracterización y remediación del sitio contaminado. Es importante recalcar que estas pólizas son las que hemos trabajado en conjunto con la autoridad y son las que nos han estado aceptando, porque como ya dijimos, estas pólizas tienen que estar no solo emitidas, también tienen que estar registradas ante la SEA. Entonces el regulado presenta este esquema y no hemos tenido ningún tema al día de hoy. Ya aunando un poco más en el seguro de responsabilidad ambiental, el seguro que ofrecemos cubre daño ambiental súbito o gradual. Esta sería la primera diferencia entre el seguro de responsabilidad civil de contaminación y el seguro de responsabilidad ambiental, ya que el seguro de responsabilidad civil contaminación se limita solamente al daño súbito o imprevisto. Aquí se añade el daño gradual o paulatino. Este seguro a su vez te cubre la responsabilidad civil por contaminación que comprende lesión corporal o muerte, daño material, costos de limpieza en predios de terceros y daño moral. Es importante, y de hecho tenemos subrayado este tema del daño moral, ya que muchas empresas o aseguradoras en México no te otorgan esta cobertura. De hecho, es una exclusión en casi todos los contratos que hemos visto. En GMX entendemos que la autoridad muchas veces te pide cubrir este daño siempre y cuando se derive de una responsabilidad civil, entonces también lo tenemos contemplado. Costos de limpieza en predios, propiedad o en uso del asegurado es otra diferencia entre la póliza de responsabilidad civil contaminación y la póliza de responsabilidad ambiental, ya que aquí toma un matiz o un tinte de cubrir daños propios del asegurado, siempre y cuando esta contaminación esté en su predio y esté causando un daño al medio ambiente. Tenemos el tema de costos de respuesta de emergencia. Aquí es importante señalar que en GMX contamos con un equipo de especialistas encargados de hacer estos trabajos en caso de que surja un siniestro o un imprevisto. Entonces, es un equipo súper especializado y, de hecho, en el área de suscripción, en el área de atención a siniestros y en el área de investigación en materia ambiental tenemos
personal especializado. Otra cobertura del seguro de responsabilidad ambiental es la responsabilidad administrativa, que incluye gastos de investigación y remediación, daños a recursos naturales y pago de multas o sanciones. El pago de multas o sanciones también es un diferenciador de GMX, ya que en otras empresas normalmente no se otorga, y es un tema importante, ya que estas multas o sanciones pueden llegar a ser muy costosas dependiendo del daño causado, y el contar con un seguro es un atenuante para dichas multas. Por último, tenemos las coberturas de interrupción de negocio y gastos de análisis y defensa jurídica, que como bien saben, el tema de análisis y defensa jurídica también es un diferenciador en GMX, ya que no solamente entramos cuando surge la reclamación, sino cuando llega a haber una sospecha fundada de que podría llegar a haber una reclamación, nuestros especialistas entran a ese análisis y en caso de que sea procedente, buscan llegar a un acuerdo anticipado. Esta póliza cuenta con ciertos sublímites, como son los costos de respuesta de emergencia, pago de sanciones, interrupción de negocios y daño moral. La interrupción de negocios es otro diferenciador de la póliza, ya que si las actividades del propio asegurado se ven detenidas por este tema de siniestro ambiental, GMX también es encargado de pagar esta interrupción de negocios. Dando continuidad a este tema, nos enfocamos en quienes pueden presentar una reclamación y como indicó mi compañero César, derivado de que el medio ambiente es un interés difuso o un interés colectivo, casi cualquier persona puede presentar una reclamación. Entre los más importantes están las personas físicas de las comunidades adyacentes a las que se causó el daño, las personas morales sin fines de lucro, cuyo objeto es la protección al ambiente, por nombrar alguna Greenpeace, procuradurías o instituciones que ejerzan funciones de protección ambiental e inclusive la federación puede presentar una reclamación. Los beneficios de contar con un seguro de responsabilidad ambiental, el primero sería la seguridad financiera. Bueno, perdón. El primero sería la seguridad financiera para salvaguardar el patrimonio del asegurado, ya que se garantiza la continuidad de su negocio. Realmente cuando surge un siniestro ambiental, las indemnizaciones llegan a ser muy costosas y pueden surgir hasta en la quiebra de la propia empresa si no se cuenta con este seguro. Certeza económica para resarcir el daño y llegar al estado base. El estado base es el que conocemos como el estado que guardaba el medio ambiente antes de que surgiera el siniestro. Es decir, la condición en que se hallaban los hábitats, ecosistemas, elementos y recursos naturales. Y como ya mencionamos, contar con un seguro es un atenuante para disminuir la sanción económica al momento de su imposición por parte de la autoridad. De hecho, vamos a ver las sanciones económicas que puede llegar a imponer la autoridad en caso de un siniestro ecológico. Según el artículo 19 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, para personas físicas, estas sanciones van de 300 a 50,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, lo cual traducido a marzo de 2022 va de los 51,861 pesos a los 8,643,500 pesos. Para personas morales va de 1,000 a 600,000 días de salario mínimo, lo cual se traduce en 172,870 pesos a 103,722,000 pesos. Ya mencionó César qué industrias o qué personas pueden contratar un seguro de responsabilidad ambiental, pero no solo en materia de hidrocarburos, también en empresas relacionadas con el giro, encontramos que hay hospitales, empresas de producción de energía, parques eólicos, constructoras, plantas de generación, aquellos que se dediquen a la fabricación de productos diversos, ductos, pozos, biocombustibles y por supuesto el traslado de materiales y residuos peligrosos, entre otros. Va desde empresas muy pequeñas o personas físicas hasta empresas gigantescas, las cuales también, pues, como ya mencionamos, el medio ambiente es un derecho de todos, pero también una obligación, el poder cuidar de él. Ante la coyuntura actual, encontramos que en GMX esta pandemia, el COVID-19,
nos hizo plantearnos varias cosas y varios escenarios. Entre ellas, el cuidado al medio ambiente, pues es un tema súper importante, ya que derivado de esta contaminación que estamos causando, pueden llegar a surgir diversas enfermedades o diversos temas que en un futuro al ser humano podrían causarle muchos problemas. Específicamente en el tema de hidrocarburos, es un sector estratégico que se vio paralizado, pero pues al momento ya se va regulando todo y hemos visto que la autoridad está solicitando los seguros con mayor fuerza e incluso ya se están realizando muchas visitas e inspecciones a lugares donde antes no se realizaban. También esta pandemia nos sirvió para una mayor percepción de riesgo, que en GMX creemos que la mejor vacuna para el futuro es proteger la naturaleza y la biodiversidad. El medio ambiente es un interés colectivo y entendemos que con una póliza de responsabilidad civil no necesariamente vamos a cubrir estos daños, ya que solo se cubren daños a terceros en sus bienes y en sus personas, y en la póliza ambiental pues el espíritu de la misma es resarcir el daño al medio ambiente. Por último, tenemos un ejemplo de lo que sucede cuando no cuentas con un seguro de responsabilidad ambiental o de responsabilidad civil contaminación solicitado por las autoridades. Esto sucedió apenas el 28 de febrero. Hubo varias fugas de gas natural, lo que conllevó a una explosión de una estación de servicio. Esto sucedió en Tamaulipas. Las autoridades llegan, revisan si cuenta el asegurado con una póliza de seguro y se dan cuenta que el asegurado no cuenta con una póliza de seguro registrada ante la autoridad. Entonces, proceden a clausurar el negocio, proceden a imponer la multa o sanción y proceden a solicitar la indemnización correspondiente al asegurado. En caso de que el asegurado hubiera contado con su póliza, pues el seguro hubiera absorbido el pago, se hubiera evitado la clausura y se hubiera evitado la multa y la sanción. De nuestra parte eso sería todo. No sé si tienen alguna duda o comentario. Sí. En primer lugar, cuando ocurre el siniestro de responsabilidad ambiental, no se le paga porque como tal no hay un tercero dañado. El daño se produce al medio ambiente. Lo que se cubre es la reparación de ese daño y el buscar llegar al estado base, ya sea mediante una remediación, mediante una contención, y también se cubre todo el tema de gastos de investigación, gastos de remediación, gastos legales. Como ejemplo, tenemos un siniestro que hubo hace aproximadamente un par de años en la planta de Pajaritos, que se suscitó una explosión. Entonces ahí lo que realiza GMX, primero que nada, es el servicio de contención y de ajuste. Se contrató un helicóptero en su momento para trasladar a los especialistas al lugar y que pudieran, primero que nada, decir qué es lo que se tenía que hacer. Se cubren todos esos gastos, se cubre la remediación, se cubre el tema de que si tiene que hacerse limpieza en el sitio, se hace, y al final si se impone una multa o una sanción, también se cubre. En realidad no hay un pago a un tercero, solamente se busca resarcir ese daño. Se mencionaron coberturas muy elevadas de suma asegurada dependiendo de si es un camión, si es un buque, o un tanque de ferrocarril. Ese tipo de seguros, si una empresa distribuye esos hidrocarburos, por ejemplo, ¿cómo lo calculas? ¿Le cobras por cada carro tanque? ¿Le cobras por cada convoy? ¿Por los miles de toneladas que anualmente mueve? ¿Cómo estableces el contrato? Ok, es por un año, pero ¿qué es lo que cubre? Sí, claro. El cálculo de la prima va en función, antes que nada, del límite máximo de responsabilidad solicitado. En caso de que fueran transportación de materiales por medio de autotanques, también se toma en cuenta el número de unidades, la distancia recorrida, el material trasladado y también la cantidad del material trasladado. O sea, va a variar en función de eso. La suma asegurada la determinó la autoridad, la que tienes que fijar el paquete que está manejando en este caso GMX.
Sí, en materia de hidrocarburos ya hay una suma asegurada establecida, que son montos mínimos establecidos por la autoridad. A partir de este monto mínimo, si el asegurado considera que necesita un límite mayor, puede contratarlo o puede pedirlo, pero el monto mínimo es el que establece la autoridad. En caso de que no estén de acuerdo y digan, para mí, inclusive el monto mínimo es muchísimo, pueden contar con un estudio de pérdida máxima probable y si ese estudio indica que efectivamente el monto debe de ser menor, podemos asegurar ese monto. Y si fuera la inversa, donde yo te digo, oye, $45,000 y el exceso de 750 quedó muy corto, también se puede presentar un estudio para decir, voy a tener una suma asegurada mayor. Sí se puede, pero en realidad no es necesario porque la autoridad te indica el monto mínimo. Ya si tú requieres una suma asegurada mayor, no es necesario contar por el estudio. Nada más el estudio es cuando necesites una suma mínima a lo establecido. Sí, es que también aquí hay que hacer un poquito de énfasis en que hay cierto sector que ya trae, como comentaba Luis, y como está en las disposiciones administrativas, ya trae sus límites ya mínimos o asegurables, por ejemplo, estaciones de servicio, transportación de hidrocarburos, de transporte de materiales y residuos. Esto ya la ley en la disposición administrativa de carácter general ya tiene tarificado cuánto es lo que deben de contar. Hay la opción, como comentábamos, de presentar un estudio de pérdida máxima probable en la cual podríamos decir, oye, pues hay actividades que no están tarificadas, hay actividades a los cuales al regulado se le exige que tenga este estudio. Hay, por ejemplo, transporte como decía Luis, de litio, de cloro, de sosa cáustica, esto no viene tarificado, necesitas $200,000. Esto está a que tú tienes que presentar un estudio de pérdida máxima probable y a raíz de esto se va a delimitar cuánto es lo que se debe de contratar. Como comentábamos, al final de cuentas pasa algo muy similar como con los agentes de seguros. En la CUS nos dice cuánto es la suma mínima que debemos de tener como agente, pero si, oye, pues yo tengo una empresa grande, manejo grandes cuentas, pues obviamente mi nivel de riesgo es mayor. Aquí de esta forma es similar. Si yo soy una gasolinera que estoy en la carretera, pues digo, pues a lo mejor puede ser que pues, el daño o el impacto ambiental o el daño al tercero no va a ser tan grande. Puedo contratar mi límite mínimo de $275,000 que me pide la autoridad. Pero si soy una gasolinera que está aquí sobre Lázaro Cárdenas, tengo un hotel al lado, tengo una de automóviles del otro lado que colindan, atrás tengo una oficina un edificio de oficinas, mi riesgo va a ser mayor. En caso de una explosión, en caso de una contaminación, puedo causar un mayor riesgo porque tengo colindantes que tengo una Porsche al lado, pues todos los contenidos y todo el daño que le pueda causar, pues van a ser, con $275,000 no me va a alcanzar. Aquí es donde comentábamos, sí se pueden otorgar límites mayores, la autoridad no te niega el requisito porque tengas $1,000,000. La autoridad no te va a decir, no, tú tienes 265 y nada más eso. La verdad es que muchas veces pues también el regulado pues dice, no, pues yo cumplo con el requisito y se acabó. Pero si se puede hacer esa parte de concientización en la cual, oye, pues tienes una casa habitación atrás, tienes un fraccionamiento aquí que colinda contigo, pues obviamente en caso de una explosión el riesgo va a ser mucho mayor y los daños van a ser mayores. Como comentábamos, en el tema de las pólizas de riesgo ambiental que nosotros manejamos, también damos esa cobertura de RC. Al final de cuentas, yo te puedo cubrir el daño al tercero y también el daño al bien propio, gastos de remediación, mitigación, etcétera. Pero es importante que recalcar que nuestras coberturas también cuentan con esa póliza de RC o coberturas de RC para caso de daños a terceros en sus personas, en sus inmuebles. Sí, sí, la cobertura hasta el límite máximo de responsabilidad no está topado, está hasta el límite máximo de responsabilidad, los gastos de análisis y defensa jurídica. Tenemos una pregunta de Zoom. Dice Jesús Vega, es muy común en las ciudades haya fugas de aguas residuales y esto provoca afectación al medio ambiente. ¿Las autoridades municipales o estatales pueden contratar o están obligadas a contratar una póliza de este tipo, ya sea de RC o RA? Sí, de hecho, normalmente nosotros tenemos licitaciones con municipios y gobierno y ellos tienen dentro de su programa de seguros este tipo de
de coberturas. Incluso, por ejemplo, aquí en el punto específico de Monterrey, agua y drenaje tiene dentro de su cobertura, dentro de su licitación, tiene los gastos de remediación, de limpieza por aguas residuales o lodos. O sea, sí es una cobertura que, por ejemplo, en municipios y gobiernos, sí va dentro de su paquete de coberturas. Te comentaba que como es una póliza media ambigua, porque quien va a decidir cuál es la cuantía de la multa o cuál fue el riesgo o el daño que le hiciste al ambiente, pues va a ser la autoridad. Entonces a ti como aseguradora tampoco te conviene poner una suma súper padre, porque muchas veces lo que hace la autoridad es que dice hasta cuánto te puedo reclamar. Entonces yo creo que la gente o las empresas que tengan que estar en este tema tendrán que contratar lo que les exige la ley. Y además, buscar la máxima pérdida probable también va a ser media ambigua, porque cada quien dice lo que quiere. ¿Estarás de acuerdo conmigo que este tipo de temas siempre ha sido bien complicado? Sí, porque al final de cuentas lo dejas al arbitrio del juez, en su caso si ya hay un tema penal, administrativo, civil, o lo dejas al arbitrio de la CEA o de la Semarnat. Al final de cuentas ellos te dicen, tú contrata 275,000, pero la misma Semarnat te puede decir, oye, pues de multa van a ser $500,000. Oye, pero pues me dijiste 275, pues ya me cobraste el doble de multa. O sea, sí es un tema ambiguo. Ujú. Exacto, o sea, sí es un tema ahí medio ambiguo. También es importante recalcar, como ya mencionamos, el tamaño de tu empresa. Muchas veces nos llega una sola estación de servicio y pues consideramos que con 275,000 está cumpliendo y seguramente va a ser suficiente para ellos. Pero si nos llega un grupo a lo mejor con 13 estaciones de servicio, ya es importante que el propio asegurado haga conciencia que probablemente no le va a alcanzar o que aunque una se siniestre, las otras ya no estarían cumpliendo, porque ese límite se reduciría. Sí, incluso como comentábamos, el tema de las colindancias también es muy importante. O sea, no es lo mismo yo tener mi empresa allá en García, donde estoy en la carretera en el Libramiento, y si ocasiono exacto, sin colindantes, sin vecinos, si ocasiono una contaminación, pues voy a tener que pagar la mitigación. Pero si tengo una empresa que está en un parque industrial donde tengo al lado una de pinturas, al lado una de plásticos, atrás una de tarimas, pues donde me explote, pues voy a tronar todo el parque industrial y la suma va a ser enorme. Gracias. Buenos días. Oye, yo tengo dos preguntas que van juntas y son específicamente del producto que maneja GMX y también no es pregunta capciosa, es para más o menos entender todos. La primera pregunta es, ¿occurrence o claims made? Mi teoría sería que es un claims made, porque hablas de la parte gradual. Y la segunda pregunta es eso, que culturalmente siempre es complicado. ¿Cuándo es la fecha en la que se registra el siniestro? ¿Cuándo se empezó el daño o cuando tú como asegurado recibiste el reclamo? Esto ha generado mucha controversia siempre en la parte de responsabilidad civil. Perfecto. Nuestras pólizas de responsabilidad ambiental toman como base claims made. Para pólizas nuevas otorgamos un periodo extendido de reporte de 1 año. Para renovaciones otorgamos fecha convencional o fecha retroactiva. También aquí es importante hacer un paréntesis que en pólizas nuevas o en la primera póliza no otorgamos una fecha retroactiva, ya que no cubrimos contaminación preexistente. Encaminado a tu segunda pregunta, el daño se genera, bueno, se empieza a contar desde el momento en que se genera, no en el momento en que se reclama. O sea, ustedes tienen un periodo para reclamar, pero en el deber ser, el asegurado debería de reclamar inmediatamente que se generó el daño o de que conozca que este daño se está generando. Por ejemplo, en un tema de una construcción que tuvimos un caso, estaba una empresa farmacéutica, tenía muchos años en un predio habitándolo. Esta otra compañía compra el predio y hace un edificio, o sea, un tema de varios edificios. Y al momento de estar haciendo las excavaciones para los sótanos, se dan cuenta que había una contaminación. Entonces, al final de cuentas, por ejemplo, si ustedes hubieran tenido una póliza de riesgo ambiental, pues, esta póliza
tendría que cubrir estos gastos de remediación, de limpieza y todo esto que hemos platicado. Si no la tuviesen, se tendría que, por costa de la persona, ya sea pues por la celeridad que se tenga en este caso específico, pues pagar los gastos y pues ya una vez poderse intentar subrogar al dueño anterior, pero o sea, el tema es, aquí como comentábamos, es un tema de claims-made porque aquí en esta póliza podemos cubrir un tema gradual y paulatino. O sea, puede estar a lo mejor, como comentamos, a lo mejor el cliente, por ejemplo, no sé, en las gaseras o en las gasolineras donde los tanques de almacenamiento están subterráneos, que a lo mejor tiene una fuga y no te das cuenta en ese momento, te das cuenta 2, 3 meses después, aquí es donde el por cual la cobertura es en base claims y lo ideal es que se esté renovando y no perder este tema de cobertura, porque si no, pues ya la póliza no te cubriría un tema que ya traigas arrastrando. Gracias. En ese caso específico, César, sería el momento en que te diste cuenta. Sí, exactamente. Porque a lo mejor un geólogo puede ir a decir que eso llevaba contaminado 25 años. Exactamente, pero Ok. tú en ese momento no tenías conocimiento de que estaba contaminado, porque pues, puede ser un tema que está el tanque subterráneo, no te das cuenta, y ya cuando te diste cuenta, pues ya tenías meses o años contaminando. Entonces sí, por eso es importante que sea la base claims. Gracias. Bueno. Sí, de hecho, se puede decir que es cuando la contaminación se hace visible o presente. Ya llevaba bastante tiempo, pero en el momento en el que ya se vuelve un tema ya más visible, pues tú mismo debes de reclamar en ese momento. Nuestra póliza en base claims, en teoría, si estamos en 2020 y se presentó una contaminación en 2015, ahorita se podría reclamar siempre y cuando tú sepas que apenas te diste cuenta. No sé si hay otra pregunta. En este caso puede ser el propio asegurado, porque como vimos, el tema del riesgo ambiental también cubrimos una contaminación en un predio propio o en el subsuelo del predio propio. Entonces, oye, pues yo me di cuenta de la contaminación, yo hago el siniestro, lo levanto, pues trato de arreglarlo, pues dar parte a la autoridad y pues bueno, ya se remedió. Pero si no hay una remediación, si el asegurado no se da cuenta y llega la autoridad a una auditoría o alguna revisión y ahí se dan cuenta que hay una contaminación, ahí es donde la autoridad también lo puede hacer. O incluso, por ejemplo, hemos visto el tema ahorita que comentaban de aguas residuales. Muchas veces los ciudadanos hacemos reportes ciudadanos, oye, mira, está tirándose aguas negras en la colonia tal, o sea, también eso ya puede entrar ahí desde un tema donde, como veíamos, al ser el daño, el medio ambiente un tema de interés colectivo y un derecho fundamental de todos pueden reclamar. O sea, no hay como una figura de que solamente el asegurado y la SEA o la Semarnat me va a reclamar. O sea, cualquier persona que se pueda dar cuenta o que haga el reporte entra como parte reclamante. Oye, César Luis, bueno, buenos días a todos. Gusto verlos a todos. Creo que en plan didáctico sería muy interesante que le platicáramos o que le platicaran a los agentes un poco cuál es el proceso de la suscripción del riesgo, porque me parece que de los productos que tenemos en GMX es uno de los más complejos en ese sentido, y creo que en términos de generar expectativas de qué pueden esperar ellos cuando tengan un riesgo de estas características, incluso explicarle al cliente el proceso que vamos a tener que llevar a cabo, creo que sería interesante, ¿no? Todo lo que es el estudio del estado base, etcétera. Entonces, si nos pueden platicar un poco al respecto, creo que ayudaría mucho también. Sí, claro. Gracias, contador. De hecho, qué bueno que tocamos este tema porque sí nos hemos visto mucho con que el agente llega, nos solicita esta cobertura, pero llega sin información. Para empezar, lo más importante es contar con toda la información. En GMX contamos con cuestionarios especializados para el tema de estaciones de servicio y transportación de materiales y residuos peligrosos. Y ya se ponen en contacto con César, que es el encargado de la oficina en Monterrey. Él les podría hacer llegar dicha información. Una vez que contamos con la información, procedemos al análisis de la misma. En caso de que sea un riesgo en el cual se necesite algún estudio de pérdida máxima probable o de impacto ambiental, también se los vamos a solicitar.
es importante, como les menciono, y perdón que sea muy repetitivo, concientizar al cliente que estos estudios son necesarios, ya que muchos de estos riesgos, como ven, son límites muy grandes, entonces es necesario buscar hasta soporte de reaseguro, y el reasegurador no te va a cotizar si no tenemos esta información. El proceso, pues básicamente, cuando se trata de estaciones de servicio y transportación de materiales o residuos peligrosos, las respuestas van de 1 a 3 días. No es un proceso tan tardado, pero ya cuando se trata de una póliza ambiental donde se piden estudios y se tiene que salir al reaseguro, a veces el proceso sí llega a tardar hasta 15, 20 días. También es parte importante, por ejemplo, como comentaba Luis, en el tema de estaciones de servicio, como es un producto que ya tenemos prácticamente definido, porque así lo maneja la SEA, no requerimos ningún reporte de inspección. Pero, por ejemplo, para cotizar empresas o cotizar transportación de hidrocarburos, o, perdón, transportación de químicos o fabricación de plásticos, hospitales, otro tipo de empresas, normalmente al ser una póliza que está soportada en reaseguro, nos piden que nos hagan llegar un reporte de inspección de riesgos si lo tienen. En el caso de que no lo tengan, no, traigamos de que no haya inconveniente e incluso parte de la póliza o de los beneficios que tenemos es esta visita de administración de riesgos, en la cual, oye, ok, contratamos una para el Hospital Muguerza. El Hospital Muguerza contrata su póliza de riesgo ambiental, pero no tiene ningún reporte de inspección ambiental. Solo tiene reporte de inspección de property o de empresarial. Ah, bueno, mándanos ese por lo pronto, mándanos el empresarial, con ese salimos a reaseguro, ya nos cotizan, en caso de que se emita, vamos y podemos proponer una visita de inspección. Como tal, no es tanto como en un property donde, oye, sabes que si voy y no está bien la empresa, te cancelo la póliza en ese momento. Es más que nada en apoyo al asegurado para decir, es que estos procesos te falta esta medida de seguridad, o sea, para tratar de que el cliente esté mejor protegido. Como les comentaba, este tema de visita de administración de riesgos va sin costo, ya está incluido en el servicio de la póliza, en la prima, solamente sí sería nada más ver el tema con los administradores de riesgos, agendas y todo esto. Pero el tema de la suscripción, como comentábamos, para gaseras, para estaciones de servicio y todo esto, ya está un poquito más definido. Y el tiempo de respuesta puede ser no tan prolongado porque incluso nosotros lo podemos cotizar vía tradicional aquí en la oficina. El tema ya de una póliza de riesgo ambiental para alguna empresa, algún pozo petrolero o algo, sí son pólizas más tardadas, también habría que, si nos pueden apoyar también un poquito en esa parte de concientizar a la gente, al asegurado, de que, oye, tienes una terminal petrolera y quieres ahorita la póliza, difícilmente te la voy a conseguir. O sea, son tiempos que a lo mejor pueden ir entre 10 a 15 días hábiles cuando se trata de este tipo de riesgos mucho más complejos y que piden estudios de pérdida máxima probable o que son transportación de carro tanques, buquetanques, etcétera. Esto sí puede ser un poquito más tardado. El tema de expendios para Oxogas y estas gasolineras que están en las colonias, eso sin problema es más ágil. No sé si hay otra pregunta. Tenemos cierta capacidad, dependiendo del riesgo, lo podemos tomar a capacidad o se va vía reaseguro. También es importante comentar que para este tipo de pólizas ambientales, o sea, lo que viene siendo riesgo ambiental, los límites mínimos, los límites de máximo de responsabilidad mínimos que nos cotiza reaseguro son $1,000,000. A veces podemos conseguir $500,000, pero lo mínimo que reaseguro nos toma es $1,000,000. Como las estaciones de servicio piden $275,000, solo tomamos a capacidad. Por eso es un poquito más fácil y un poquito más rápido la cotización y todo esto. Por ejemplo, si me mandas una ambiental de un hospital, a lo mejor yo no tengo la capacidad ahorita, tengo que salir a reaseguro, y si el hospital te dice, no hombre, pues cotízame $5,000,000, pues nosotros normalmente a los que ya nos han mandado negocios ambientales, siempre les ponemos por correo, de modo te confirmo, pero el límite máximo de responsabilidad mínimo que podemos tomar es $1,000,000, $500,000, para pólizas de riesgo ambiental, porque como vemos, pues va más allá del daño a un tercero. Entonces sí, son pólizas que pueden ser el tema de indemnización o temas de reparación o mitigación puede ser más costoso.
nada más complementando lo dicho por César, la capacidad contractual de GMX para riesgos ambientales es de $2 millones. Como ya mencionamos, es importante contar con el estudio de pérdida máxima probable para que nosotros, si su estudio dice que requieren 1 millón, podríamos tomar la capacidad. No sé si hay otra pregunta, otra opinión, duda. Si no hay, por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por la atención, esperemos les haya servido. Gracias nuevamente. Creo que el tema fue muy interesante. Yo quisiera que ustedes consideren este tema porque, como ellos lo comentaron hace rato, no existe la palabra hubiera, ¿sí? Entonces, ahí vemos la bondad del seguro y entra en juego nuestro papel como no agentes, sino como asesores de los clientes en el sentido de que haya una obligación, que tengan todas las coberturas de manera completa. Y por otro lado, también les quiero comentar que lo expuesto nos van a compartir para de esa manera también compartirles a ustedes tanto la cobertura, las condiciones, etcétera, para que estén en poder de ustedes y puedan, se puede decir, compartir con los clientes y cotizar y obviamente, si se puede, contratar, por un lado. Por otro lado, también quiero agradecer de manera muy especial a GMX, a Raúl, a Tomás, a César y a Luis sobre la plática que nos han dado. Espero que sea de utilidad para ustedes, para sus clientes y del lado de la AMASFAC queremos también darles un reconocimiento y un agradecimiento a ustedes. Permítame. AMASFAC.